Sin embargo, hay paradigmas en diferentes áreas. Por ejemplo, cuando hablamos de la educación, en el pasado pues existía la educación tradicional que cambió de paradigma para un modelo de educación más activa, ¿verdad? También el tema de las tecnologías cambió el paradigma de la educación, de la enseñanza, porque se utilizaron las metodologías y estos cambiaron mucho la forma de realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el tiempo de la pandemia, pues teníamos un modelo eminentemente tradicional de desempeñar desempeñarnos en nuestro sistema educativo, y la mayoría de los profesores éramos maestros de educación presencial, aunque algunos ya habíamos recibido capacitaciones en tecnologías y en tutores virtuales, pero no se había generalizado, especialmente en las San Carlos, tal vez en ingeniería y algunas unidades académicas muy tecnológicas, estos sí ya tenían algunas evidencias. Pero ante la pandemia se vio la necesidad de cambiar en la forma de enseñanza por medio de las tecnologías. Y ahora que regresamos a la presencialidad, pues probablemente va a haber otro cambio, porque el modelo que se está utilizando completamente en línea va a tener que cambiar y muchos vamos a regresar a la presencialidad, otros probablemente nos quedaremos en un modelo híbrido que combine la educación en línea y la educación presencial. Bueno, pues eso es en el ámbito, pero dentro de la investigación también existen paradigmas que han cambiado la forma de hacer investigación. Yo quisiera preguntarles si ustedes tienen alguna idea de qué es un paradigma, o pueden definir en alguna forma qué es un paradigma. A ver quién de los que están presentes en la clase, algunos de los que están presentes en la clase, que me den una respuesta, algunas ideas de qué consideran ustedes que es un paradigma. Hasta el momento tenemos 63 alumnos en el aula. A ver, ¿quién me puede decir algo sobre qué es un paradigma? ¿Cómo se puede definir la palabra paradigma? Les escucho, señores. Karin Zamora. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias. Pues paradigma, el significado es una teoría conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Gracias, Karin. Mevis, Karina. Licenciada, paradigma es la elección entre dos opciones. La elección entre dos opciones. Puede haber un cambio de paradigma, ¿verdad? Elegir entre varias opciones o entre dos opciones de cómo se va a trabajar o cómo se va a hacer algo, dependiendo del modelo, la forma de hacerlo. Ángela Fernández dice. Buenas noches, licenciada. Creo que son como referencias que uno toma como verdaderos o ya usados anteriormente para nosotros poderlo tomar como ejemplo. Como ejemplo, puede ser un ejemplo, ¿verdad? Un modelo. ¿Alguien más? Creo que está Nehemías Orozco, escuchémoslo. Sí, licenciada, básicamente ya me ganaron la palabra. Iba a decir que sí era básicamente una referencia, un camino a seguir. Eso es lo que entiendo como un paradigma. Gracias. Bueno, entonces creo que algunos ya tienen algunas ideas de lo que es un paradigma, y puede haber
paradigmas en diferentes áreas, en el trabajo, en la forma de comportarse, en muchas circunstancias. Voy a compartirles una presentación que tengo por aquí. Espero que funcione bien. Porque como les mencioné, el compartir ha estado dando problemas. El compartir pantalla. Así que les voy a pedir que me confirmen si se puede ver la presentación. ¿Se puede ver la presentación? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Gracias. Entonces, si hablamos de un paradigma, podemos decir que tenemos aquí, por ejemplo, lo que dice Platón. Para Platón es un modelo, es un sinónimo de modelo, ¿verdad? Es decir paradigma es como decir un modelo. Es un modelo que utilizamos para hacer algo, para actuar, para comportarnos. Por ejemplo, es un modelo de cómo dar la educación, un modelo de cómo hacer investigación. Aristóteles dice que equivalía a un ejemplo del camino, como dijo alguien por ahí, a seguir, de los pasos que tenemos que seguir para hacer investigación. En el caso del autor Thomas Kuhn, él se refiere al paradigma de la investigación, dice que es la estructura conceptual desde la cual los científicos estudian su objeto de estudio. Entonces, es la estructura, los conceptos a seguir, el modelo a seguir de cómo hacer el objeto de un estudio, cómo hacer el estudio de algún objeto. Creo que todos más o menos vamos por esa línea al definir qué es un paradigma. Dice que paradigma sirve como la orientación y los criterios. Esas dos palabras son importantes porque menciona que es la orientación y los criterios que se utilizan para una determinada ciencia, que utilizan para desarrollar sus investigaciones. Perdón, espérame, solo le voy a dar color a esto. Entonces es la orientación y los criterios que utiliza determinada ciencia para desarrollar sus investigaciones. Y es así como vamos a ver que hay varios paradigmas de hacer investigación aceptados, ¿verdad? Y que inclusive están trabajando en este momento para hacer investigación y obtener conocimientos científicos. Vamos a hablar en primer lugar del paradigma positivista. Veamos que se le atribuye a Augusto Comte en principios del siglo XIX el establecimiento de este paradigma positivista o la promoción de este paradigma positivista. Dice que el paradigma positivista busca verdades evidenciadas en la práctica inmediata. Eso nos hace pensar en la experimentación, ¿verdad? Que no hay solo conocimiento teórico, sino que también conocimiento empírico para los que aplican este paradigma positivista. La búsqueda del conocimiento teórico y del conocimiento empírico. Postula que el elemento principal para llevar a cabo una indagación científica son los hechos mismos. Estos hechos, pues, son producto de la experimentación. Por aquí había alguien tocando a la puerta, pero parece que ya no está. Bueno, entonces, el paradigma positivista dice que postula que el elemento principal para llevar a cabo una indagación científica son los hechos mismos. Los hechos que recogemos por medio de un experimento
o por medio del trabajo de campo. Dentro de este paradigma, dice, se prioriza la observación y el análisis de los hechos por medio de métodos estadísticos para demostrar la hipótesis planteada. Entonces vean que utiliza métodos estadísticos, utiliza la experimentación, plantea hipótesis, lo que nos hace recordar el método científico. Vea que el paradigma positivista aplica el método científico. Plantea que la ciencia es universal y que solo existe un método científico. Para ellos, el hacer ciencia tiene que hacerse por medio del método científico. Para este paradigma, los hechos sociales tienen las mismas propiedades que los naturales. ¿Qué quiere decir? Que para los positivistas se puede hacer investigación en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, utilizando el método científico, los elementos del método científico que estableció el método científico que propuso Bacon, perdón. Entonces debe de tener experimentación, hipótesis, utilizar métodos científicos, estadísticos y cuantitativos. Dice, aplica métodos estadísticos y cuantitativos. Y para ello se puede hacer investigación con este modelo o con este procedimiento, tanto en ciencias sociales como en ciencias naturales. Hemos visto como en ciencias sociales aplicamos el enfoque cuantitativo, ¿verdad? Con el apoyo del método científico. Este tipo de investigación tiene entonces un paradigma positivista en el cual solo se aceptan este tipo de procedimientos. Además dice que el método que utiliza es inductivo, pero no descarta el deductivo. El método que más utilizan es el inductivo porque va de un experimento con el cual hacemos generalizaciones. Entonces, si reflexionamos un poco sobre este paradigma positivista, son los elementos del método científico y para ellos se puede hacer investigación en ciencias naturales como en ciencias sociales. Y es así como nosotros en ciencias sociales utilizamos, ¿verdad? Los métodos estadísticos, recolectamos datos por medio de un cuestionario, por medio de una entrevista estructurada, cuantificamos los datos, hacemos gráficas, en algunos casos aplicamos medidas estadísticas que nos ayudan a inferir conclusiones, tanto en lo social como en las ciencias puras, en los fenómenos naturales. Y está vigente, podríamos decir que desde que se inició el método científico, pero es Augusto Comte a quien se le adjudica la aceptación del paradigma positivista. Hay algunos principios en el paradigma positivista, como por ejemplo, dice, la realidad social es independiente de cada sujeto. Más bien, es realidad condicionada y determina la actuación de cada individuo. Entonces, la misma realidad social va a determinar la actuación de cada individuo. Dentro de este paradigma positivista. La realidad social puede ser conocida objetivamente, dice. Puede ser conocida objetivamente por métodos estadísticos y cuantitativos. O sea que a los mismos fenómenos sociales los podemos cuantificar. Al igual que la naturaleza, la realidad social está sujeta a principios de organización universal e inmutables. Entonces, vemos que este paradigma, que se basa en el método científico, aplica métodos cuantitativos y es así como muchas de nuestras investigaciones
Nosotros la realizamos por métodos cuantitativos. Pasamos cuestionarios. Por ejemplo, si vamos a hacer una investigación sobre la aplicación o la activación de la pena de muerte, podríamos pasar un cuestionario y preguntarle a una muestra o a una comunidad, ¿está usted de acuerdo con reactivar la pena de muerte en nuestro país? ¿Sí o no? Y depende la respuesta, ¿verdad? De repente, pues un 80% dice que sí, están de acuerdo en reactivar la pena de muerte, y un 20% dice que no. Entonces decimos, según los datos cuantitativos o estadísticos, la mayoría, el 80%, están de acuerdo en reactivar la pena de muerte. ¿Y de dónde sacamos esas conclusiones? De los números y de las situaciones estadísticas que elaboramos al pasar estas preguntas con una respuesta de un sí o un no. En ese caso, pues los que intervinieron en la encuesta solo podrían responder sí o no. Y luego cuantificamos las respuestas. Bueno, pero veamos más adelante, en el siglo XX, o sea, el siglo pasado, aquí vamos, se empiezan a cuestionar los métodos positivistas. O sea, empiezan los científicos a hacerse preguntas en relación a esta metodología basada en números y en estadísticas. Y dice, se pusieron en tela de duda su pretendida objetividad, y rara vez es posible utilizarla en la vida cotidiana. Los resultados de una investigación cuantitativa. Ustedes vieron el ejemplo que yo di de preguntarles si estaban de acuerdo en reactivar la pena de muerte. Pues yo solo les di una respuesta de un sí o un no. Y pues el 80% dijo que sí, el 20% que no. Entonces, ahí no puedo yo decir por qué causas están de acuerdo el 80%, por qué razones consideran que sí se debe reactivar la pena de muerte, cuáles son las razones de peso para que se vuelva a reactivar esta pena de muerte, ni tampoco pregunté con preguntas abiertas, por ejemplo, las razones para no estar de acuerdo. Algunos podrán decir que por los derechos humanos, que por sus creencias religiosas, que no se le puede quitar la vida a un ser humano, que hay posibilidades de que estas personas se reinserten nuevamente en la sociedad, si se les orienta o se les da la capacidad la oportunidad de capacitación, por ejemplo. Es muy diferente, entonces, el paradigma positivista basado en esos números. El paradigma interpretativo, dice, es de naturaleza inductiva. Parte de datos concretos y los interpreta a partir de teorías. Sin embargo, no deja de lado la deducción. Usa también la inducción. Muchas veces en el paradigma interpretativo utilizamos muestras pequeñas, se hacen estudios de caso. También una metodología muy utilizada es la investigación etnográfica que se hace en comunidades, donde se utiliza especialmente la observación y preguntas a profundidad, entrevistas a profundidad con preguntas abiertas. Ahí no les damos la respuesta, no decimos sí o no. En ese caso yo tendría que hacer un guión de entrevistas, una serie de preguntas, como preguntarle por qué razón usted estaría de acuerdo en reactivar la pena de muerte, y ellos me podrían responder todo lo que quieran. Inclusive tendría que usar una grabadora, por ejemplo, para grabar la entrevista,
porque en algunos casos si le preguntamos a alguien puede tardarse hasta media hora respondiéndoles por qué está de acuerdo en que se reactive la pena de muerte. Podrían entonces dar su opinión, su criterio, sus pensamientos, cómo podía solucionarse esta problemática. Podríamos obtener un montón de información con una entrevista con preguntas abiertas. Podrían decir algunos, bueno, pues estamos de acuerdo por los delitos tan horribles que se cometen que no merecen otro castigo que activarles la pena de muerte. En Estados Unidos, por ejemplo, algunos estados condenan a la pena de muerte a aquellos individuos que secuestran y matan niños. Yo acabo de escuchar una noticia por ahí de unos individuos que mataron, secuestraron y no sé si violaron a 3 niñas y los dejaron libres. Entonces dice uno, bueno, ¿qué está pasando, verdad? Entonces muchas de las personas que respondan que sí están de acuerdo podrían decir, pues yo pienso esto, lo otro, y darme una gran respuesta con una entrevista con preguntas abiertas. Entonces el paradigma interpretativo utiliza técnicas como la entrevista a profundidad con preguntas abiertas y eso pues colabora para que haya más información y que la persona dé a conocer todo lo que piensa. Mientras que los métodos cuantitativos nos dan la respuesta y no podemos ir más allá. En algunos casos se puede agregar un porqué, ¿verdad? Pero qué tan amplio puede ser ese porqué, pues tendríamos que verlo. Dice, entonces, el paradigma interpretativo es de naturaleza inductiva, parte de datos concretos y los interpreta a partir de las teorías. Sin embargo, no deja de lado la deducción. Hay inducción de una muestra pequeña, de un estudio de casos, se puede generalizar. Y hay deducción también, generalizando las teorías en un caso específico. No tiene obsesión por generalizaciones, dice, aunque también aspira a que los resultados sean homologables en otras realidades. Por ejemplo, si hacemos una investigación de tipo de este paradigma interpretativo en determinada unidad o entidad de gobierno, por ejemplo, podemos hacer un estudio de caso y ver la realidad de esa entidad y después homologar esas conclusiones con otras entidades de las mismas características o de la misma naturaleza. O sea que sí colabora mucho para hacer generalizaciones en algunos casos o más bien homologar con otras entidades o grupos con muestras, podrían ser, con características similares. Dice, ofrece acercamiento naturalista. Estudia la realidad misma tal como se presenta. Estudiamos en la realidad del fenómeno. Fíjese que, por ejemplo, un cuestionario se puede enviar por medios tecnológicos. En este tipo de investigación hay que ir a la realidad del fenómeno. Se estudia en su complejidad y totalidad en un contexto cotidiano. Tenemos que ir a la vida cotidiana de las personas, acercarnos a ellos, hacerles entrevistas, tomarnos el tiempo necesario para hacerles una buena entrevista, describir la cotidianidad, el ambiente donde se realizó el fenómeno, cómo lo viven, dónde lo viven, etcétera. Describir toda esa realidad, estudiar, comprender esa realidad en donde se realizó el fenómeno, porque eso también puede intervenir o influir en el resultado del fenómeno que estamos estudiando. Por ejemplo, no es lo mismo una realidad de una institución educativa del Estado en el área rural
a un colegio donde los padres pagan una cuota elevada y tienen todos los recursos y todas las tecnologías para que sus hijos aprendan, para que los niños aprendan a utilizarlos o que aprendan un idioma extranjero que ahora es parte de la alfabetización de este siglo, el hablar otro idioma, en utilizar las computadoras, los recursos de información y de comunicación, a la realidad que viven, por ejemplo, los niños de una aldea, en un municipio en el interior de nuestra república. Entonces, dentro de la investigación interpretativa se describe la cotidianidad, la realidad que estamos estudiando para tratar de comprender el fenómeno. Hay mucha descripción de parte del investigador, especialmente por medio de la observación. Sus principales técnicas son la observación y la entrevista a profundidad. Llega a la comunidad, va a hacer observaciones, hace entrevistas con los sujetos que considera que le pueden dar más información. E inclusive dice que el investigador puede formar parte de la comunidad y realizarla en su propio lugar de trabajo. El investigador podría ser parte de una comunidad y dentro de esa comunidad hacer la investigación. Podría ser parte de una institución y dentro de esa institución hacer su investigación. No tiene que ser un investigador fuera de esa comunidad. Es muy frecuente la investigación etnográfica que se dedica a comunidades específicas. Trata de comprender la realidad de una manera holística y desde su perspectiva humana. Comprender la realidad del fenómeno que está investigando en su totalidad, cuál es la perspectiva humana del fenómeno, se conforma con métodos estadísticos. En el paradigma interpretativo definitivamente no vamos a utilizar números ni métodos estadísticos. El investigador es flexible y creativo. A veces recogemos información y no es suficiente lo que obtuvimos. Entonces hay necesidad de regresar al fenómeno y recoger más información. Además, interpretar la realidad en la que vive a partir de su propia visión del mundo. Eso al formar parte de la población, el investigador también va a compartir su propia visión del mundo o del fenómeno que está investigando. Cuando utilizamos una técnica cuantitativa, o sea, cuando utilizamos una técnica del método positivista, pues hacemos preguntas en las que ya tenemos respuestas. Cuando utilizamos una técnica del paradigma interpretativo o de la metodología cualitativa, nosotros hacemos preguntas abiertas. Les damos la oportunidad de responder todo lo que ellos quieran y hacemos observación. Por eso tenemos que ir a la realidad del fenómeno y describir esa realidad que ellos están viviendo. Esa sería una diferencia con el positivista, que el positivista hace las encuestas, a veces por medios tecnológicos, hace las entrevistas también estructuradas con respuesta directa y no se involucra mucho en esa realidad del humana que viven los sujetos que están involucrados en este fenómeno. Otra diferencia que hay en este tipo de metodología es que el informe se construye por medio de descripciones, narraciones y detalles. En el método cuantitativo, recogemos la información, tabulamos datos, elaboramos gráficas y de ello inferimos conclusiones.
En el método interpretativo recogemos toda la información de las observaciones realizadas. Además de eso, tenemos que transcribir todas esas entrevistas a profundidad. Y toda esa información se lee, se analiza, se trata de ir codificar los diferentes temas que resultan dentro de los datos que obtuvimos, y de ellos se escribe un informe en el cual se hacen narraciones, descripciones, se anotan los detalles de toda la información que obtuvimos, y de ello vamos a ir infiriendo conclusiones. Quiere decir que debemos de tener ciertas habilidades para escribir y para darnos a entender en el informe que vamos a escribir. Y a veces escribir ese informe es lo más complicado. Estamos conscientes que en el sistema educativo guatemalteco no practicamos mucho el escribir y trabajar informes escritos. Entonces, esta situación a veces es un poquito complicada. Tenemos que tener ciertas habilidades para escribir y poder hacer las descripciones, las narraciones y los detalles necesarios para dar a entender las conclusiones de nuestro trabajo. Entonces, eso puede llevar mucho tiempo. Entonces, vean que hay diferencias entre los dos paradigmas, entre el positivista y el interpretativo. El positivista pues sigue el camino del método científico y hasta la actualidad se está trabajando. El interpretativo pues es reciente porque inició más o menos en el siglo XX. Muchas de las ciencias, especialmente las ciencias exactas y las ciencias naturales, no aceptan el método interpretativo. Prefieren trabajar con el método positivista, con el paradigma positivista y con la metodología cuantitativa, porque consideran que esa les ayuda más, por ejemplo, en el tema de hacer experimentación, tabular los datos y toda esta información que en algunos casos se hace dentro de laboratorios. El método, este paradigma interpretativo con la metodología cualitativa es más aceptado en las ciencias sociales, porque nos lleva como que a la esencia de los fenómenos a través de las entrevistas a profundidad y de la observación del mismo investigador que se involucra en la comunidad. En relación al trabajo, pues yo considero que la metodología cuantitativa lleva menos tiempo, es más rápida. Yo les podría hablar de mi experiencia. Yo trabajé 2 tesis con metodología cuantitativa y pues sí, es mucho más rápido el trabajo. Y una tesis de una maestría en una universidad española donde nos exigieron que trabajáramos con la metodología cualitativa y mi experiencia fue diferente. Me encantó, me gustó mucho el trabajo que hicimos. Lleva mucho más tiempo, a pesar de que es era una muestra, un estudio de caso, una muestra más pequeña. Y luego de recoger toda esa información, la elaboración del informe, que debe de realmente reflejar las conclusiones y la realidad del fenómeno que estamos investigando. En nuestro caso, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se mantiene un enfoque cuantitativo. Sin embargo, ya hemos visto tesis no cualitativas, pero que combinan alguna metodología cualitativa, o sea, que combinan el paradigma positivista y el interpretativo, y hacen algunas metodologías cualitativas como entrevistas a profundidad y observación. Y eso pues enriquece un poco la información y permite inferir conclusiones que tal vez con la metodología cuantitativa no las vamos
encontrar. Considero que a través de la metodología cualitativa se lleva realmente a la esencia del fenómeno. Cuando hacemos este tipo de recogida de información por estas metodologías, podemos obtener todo un abanico de información. Un abanico de información valiosa, ¿verdad? Y de ello, pues, redactar un informe con narraciones, descripciones y llegar a conclusiones. Bueno, podríamos hacer aquí un ejemplo para ver la diferencia entre la metodología. Por ejemplo, yo les había estado hablando del tema de la pena de muerte, de la activación de la pena. Reactivación, porque la pena de muerte está en la normativa de nuestro país y además de eso ya estuvo activa en determinados periodos. Y ahorita pues no está activa por tratados y convenios que Guatemala ha adquirido con entidades internacionales y no le permiten aplicarla, ¿verdad? Si yo estuviera realizando, por ejemplo, una investigación de tipo cuantitativo del método positivista, del paradigma positivista, perdón, podrías pasar un cuestionario y decirles, hacerles entre ellos una pregunta que diga, ¿está usted de acuerdo en la reactivación de la pena de muerte? ¿Sí o no? Solo les doy dos respuestas, sí o no. Ninguna explicación más. Y ustedes pues responderían cuántos están de acuerdo con reactivar la pena de muerte. Podemos hacer el ejercicio. Vamos a ver aquí si esta es la comunidad que estoy investigando, esta sección. ¿Pueden levantar la mano los que estén de acuerdo en reactivar la pena de muerte? Por favor, levante la mano. Vamos a hacer una pequeña encuesta aquí. 23, 27, 28, 28, 31. Bastantes, ¿verdad? 32, 33, 34, 34, 35, 36, 36, fíjese, son 69, 37. La totalidad ahorita son 69, 37. Bueno, yo creo que más de la mitad estarían de acuerdo. 37 llegó, pero creo que bajaron la mano. Los que sí están de acuerdo con la aplicación y la reactivación de la pena de muerte. Bueno, esta es una encuesta tipo cuantitativo. Les doy la respuesta sí o no. Yo puedo de ahí inferir conclusiones que de esta población más de la mitad está de acuerdo en que se reactive la pena de muerte. Ahora, si yo aplicara métodos cualitativos o el paradigma interpretativo y en lugar de pasar un cuestionario como este, les hiciera una entrevista y les preguntara, ¿verdad? Porque cada uno tiene sus razones, sus pensamientos, sus ideas, su criterio. Y les preguntara por qué razón está usted de acuerdo o por qué considera usted que se debe de reactivar la pena de muerte. Ahí ustedes no me van a poder responder sí o no y les pongo una grabadora, les digo, bueno, me permiten utilizar una grabadora, vamos a grabar sus respuestas, lo que usted considere que son las razones. Hagamos el ejercicio, le voy a preguntar a alguien que respondió por aquí, o alguien que quiera responder por qué razón considera que sí debería de aplicarse, activarse, reactivarse la pena de muerte. ¿Hay alguien que quiera darme su respuesta? Ya no un sí o un no, sino que las razones o por qué considera que se debe reactivar esta pena de muerte. Los escucho. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. En mi opinión, siento que la pena de muerte, bajaría la tasa de asesinatos
porque la gente ya tendría conciencia de sus actos, porque hoy en día vemos en la actualidad de que muchos asesinatos, muchos que son, pongamos, personas delincuentes y asesinan a personas, las vemos en un día en la cárcel y el día siguiente ya vuelven a cometer otros nuevos delitos, con gente que es buena y como hay mala, ¿verdad? Pero se trataría de bajar la tasa de asesinatos. Correcto, entonces usted consideraría que la reactivación disminuiría los asesinatos. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Buenas noches, licenciada. David Villanueva. Mucho gusto. Licenciada, mire, primero que todo, yo me tuve que cambiar de sección. Me tuve que cambiar de sección, pero la vengo siguiendo. Entonces, licenciada, al contrario de mi compañera, yo, por la experiencia que tengo en el tema, no considero que disminuya el índice delictivo la pena de muerte. Pero sí, bueno, en una parte, ¿verdad? Pero nos ayudaría en los casos de alto impacto como las pandillas y asesinos seriales, los cuales ya tienen condenas altas que son incumplibles, y estas personas son las que al tener una condena de 100 años, estas personas ya no les importa seguir delinquiendo desde las cárceles. Entonces, no es tanto el miedo de la gente que esté afuera, la pena de muerte, sino que estas personas que ya tienen sentencias de 300 años, 150 años, ya no van a tener la chance o ya no van a tener la oportunidad de seguir delinquiendo. Solo el reactivar la pena de muerte pues incluye pues ciertas condiciones, ciertos requisitos, ¿verdad? Pero yo pensaría que no es tanto como para la conciencia, sino que sería para reducir el costo también para los demás guatemaltecos de mantener a una persona el resto de su vida en la cárcel que sigue delinquiendo, ¿verdad? Porque no todos los presos siguen delinquiendo, pero sí los que tienen condenas altas, pues es mi opinión. Ya, gracias, David. Miren todo lo que nos dijo David. Hay personas que están ahí que tienen hasta 3 cadenas de muerte, 300 años de cárcel, 3 cadenas perpetuas son, ¿verdad? El costo que resulta para la sociedad de esos grupos ahí, y también que dentro de la misma cárcel siguen cometiendo los hechos delictivos. ¿Alguien más quiere decir, dar sus razones por las cuales, expresar sus razones por las cuales considera que se debería de reactivar la pena de muerte? Buenas noches, licenciada. No sé si me escucha. Le escuchamos, sí. Sí, yo estoy en contra, yo no levanté la mano, entonces yo estoy en contra de la pena de muerte. La primera razón es porque contradice el artículo 3 de la Constitución de República de Guatemala, que tiene el Estado de Derecho de proteger la vida desde su concepción. Y otra razón también sería porque en Guatemala necesitamos que la justicia sea más creíble para que nosotros podamos decir, bueno, va a estar preso, pero va a ser juzgado justamente con el tiempo exacto que se le dé. Y la tercera es para que haya una mejor administración y una mejor logística de cómo poder guiar un tipo de celda para que los presos dentro no tengan acceso a ningún beneficio y que tengan, así como le hacen una capacitación para que ellos puedan mejorar su forma de vida, aunque ya no puedan salir, ¿verdad? Esa es mi opinión. Bueno, mire, digamos, este compañero, pues él hubiera respondido si era un método cuantitativo que no. Pero si yo le hago la entrevista, todo lo que nos dijo, ¿verdad? Por el derecho a la vida, porque la persona podría capacitarse, buscar una mejor forma de vida, o porque la justicia en algunos casos no es justa, ¿verdad? ¿Alguien más quiere dar su opinión? Vamos a darle la oportunidad. Le escuchamos.
Gracias, licenciada. Buenas noches. Fíjese que yo no levanté la mano porque, bueno, la justicia en nuestro país pues no es tan, digamos que no confiamos en la justicia en nuestro país. Y además de ello, en el artículo 18 de pena de muerte, hay varios incisos en la que indica que a las mujeres y a los mayores de 60 años, reos por delitos políticos y otras condiciones, pues no se les puede imponer la pena de muerte. Entonces, seguimos con el tema de injusticia, que solamente a algunos se les serán aplicados. Aparte, bueno, aparte lo del tema de derecho a la vida y los derechos humanos, pues aquí sí que como que nos contradecimos un tanto, porque ellos tampoco es que piensen en los derechos humanos de las personas cuando violan, cuando asesinan o cuando roban. Pero la Constitución, digamos que tiene varios artículos que contradicen un tanto en la pena de muerte. Sí, gracias por su respuesta. Vamos a darle la oportunidad a uno más que quiera responder. Ahí están respondiendo los que están de acuerdo. Yo no pedí que levantaran la mano los que no estaban de acuerdo, pero si quieren, bajen la mano los que estaban de acuerdo y hagamos una pequeña encuesta de cuántos no están de acuerdo con que se aplique o se reactive la pena de muerte. Porque hoy escuchamos por entrevista, ¿verdad? Varias razones de los que sí creen que se debe reactivar, ¿verdad? Y ahora veamos qué cantidad no está de acuerdo que se reactive la pena de muerte. Levanten la mano, por favor, los que no están de acuerdo en reactivar la pena de muerte. Sí hay, miren, sí hay personas que no están de acuerdo. 9, no hay más, 10 que no estén de acuerdo en reactivar la pena de muerte, 11, 12 que no estén de acuerdo. ¿Estaban de acuerdo? 37, ¿verdad? Habíamos dicho 37 que sí están de acuerdo. Y no están de acuerdo, 12. Parece que llega a 13. ¿Hay alguien más por ahí? 12 hasta el momento. 13 que no están de acuerdo. Creo que son menos los que no están de acuerdo que los que sí están de acuerdo. Escuchamos algunas razones de los que sí están de acuerdo, pero eso es por una entrevista. O sea que esta información que obtenemos por entrevista no la vamos a obtener donde la respuesta es directa. Ahora, 9 dicen que no están de acuerdo. Ya escuchamos a alguien que dijo que por el derecho a la vida, que hay que mejorar el sistema de justicia, por los derechos humanos, porque se les permita capacitarse. ¿Alguien más quiere dar su opinión de los que no están de acuerdo que se aplique la pena de muerte? ¿Alguien quiere dar sus razones o su opinión? ¿Por qué no están de acuerdo en que se aplique la pena de muerte? Además de las que ya escuchamos. A ver. Ramiro, que levantó la mano. Usted no está de acuerdo. ¿Cuáles son sus razones? Le escuchamos, Ramiro. Creo que no está por ahí. No sé si me escucha. No le escucho. A ver, creo que no tiene problemas con el audio. Pablo Santos, ¿qué dice Pablo Santos? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Así por lo menos los escucho, aunque no los conozco personalmente. Sí, yo levanté la mano de que no estoy de acuerdo, porque más allá de el planteamiento legal
todo lo que tenga que ver con la Constitución, el Código Penal que no establece la pena, todo eso. Pero yo considero que no, a estas alturas, en la época que estamos hoy en día, consideraría que habrían otros métodos, implementar nuevas ideas, pues es tal vez comprar maquinaria, implementar, por ejemplo, sus mismos uniformes, pues el Estado creo que los compra, pero ellos podrían ayudar tanto a su familia como ellos mismos en ellos hacer, ¿verdad? Por medio de capacitaciones y todo, hacer los uniformes tanto para ellos, para los hospitales y todo, que eso le bajaría costos, pienso yo, al Estado, ¿verdad? Entonces tal vez no es la manera de solucionar el problema, ¿verdad? Sino que buscar otras maneras que le sean útiles a la sociedad y al Estado, ¿verdad? Únicamente, licenciado. Gracias. Bueno, por este ejercicio, no sé si hay alguien más que quiera manifestar su opinión por ahí, que lo diga, pero por este ejercicio nos damos, lo que yo estoy tratando de ejemplificar es la técnica, ¿verdad? Que cuando hicimos la pregunta objetiva de sí o no, pues levantaron los manos los que están de acuerdo, que nos dimos cuenta que los que están de acuerdo son más de la mitad. Y de los que no están de acuerdo solo son 13. Quiere decir que hay una mayoría de opinión que sí se debe reactivar la pena de muerte. Bueno, pero cuando usamos la técnica de la entrevista, entonces obtenemos otras informaciones. Por ejemplo, con los que están de acuerdo dicen que hay tantos asesinatos, todos los días los vemos, que las pandillas desde la misma cárcel siguen cometiendo delitos, que aunque tengan una condena alta son una carga, ¿verdad? Los que tienen una condena alta son una carga para la sociedad. Tenemos que mantenerlos con nuestros impuestos. Y los que no están de acuerdo dicen algunas otras cosas como que el derecho a la vida, que hay legislación que no permite al Estado aplicarla, los derechos humanos que no tenemos. El tema religioso no escuché que lo comentaran algunos ahí, pero me imagino que hay algunos que por sus creencias religiosas también, por nuestras creencias religiosas no estamos de acuerdo a veces en que se aplique la pena de muerte. Y ven ustedes cómo a través de una entrevista vamos obteniendo mucha más información que va enriqueciendo nuestro trabajo. Y si fuera una investigación cualitativa, pues vamos escribiendo toda esta información y de ello vamos a inferir nuestras conclusiones para hacer nuestro informe escrito. En relación al tema carcelario, la verdad es que el tema carcelario necesita una reforma completa. Ahí la gente está sin nada, tal vez sí. No sé cuántos estarán de acuerdo en imitar en algo a nuestro vecino país de El Salvador. Ahí, por ejemplo, los que están en la prisión, que han cometido delitos leves, se les da la oportunidad de salir a trabajar, hacer trabajo comunitario, recoger la basura, construir carreteras, de aprender oficios, pero a los que sí son sicarios y que han cometido muchos delitos están en cárceles de máxima seguridad y bajo condiciones que no permiten a nadie acercársele. Porque, por ejemplo, en la cárcel tienen visita conyugal. ¿Por qué a una persona que está en la cárcel se le debe permitir la visita conyugal o hasta llevarles alimentos, ¿verdad? Tienen sus negocios dentro de la cárcel. Ahí organizan sus pandillas y desde ahí están extorsionando, mandando a cometer crímenes. Realmente es un tema terrible, ¿verdad? Un tema que si un día se logra mejorar, va a ser con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. Bueno, esas son ciertas conclusiones de lo que ustedes han dicho, pero lo que yo pretendía que vieran es la diferencia entre la metodología.
El paradigma positivista pues es más cuantitativo, estadístico, las preguntas son directas. El paradigma interpretativo utiliza métodos cualitativos, entrevistas a profundidad, observaciones que nos permiten inferir todo un abanico de conclusiones. Tenían ustedes que pensar en el momento de hacer su investigación en qué paradigma podrían ustedes trabajar, o también está la opción de combinar ambos paradigmas, ¿verdad? Ambas metodologías y utilizar, por ejemplo, para la mayor población un cuestionario con respuestas objetivas y para ciertos líderes de la comunidad o los sujetos más involucrados en el fenómeno, entrevistas a profundidad y observaciones. Eso va a depender, ¿verdad? De aquí a que a ustedes les toque realizar su trabajo de tesis, pues van a tener tiempo para pensar, vayan pensando en un tema de investigación, vayan pensando a través del desarrollo de estos cursos de metodología, ¿qué metodología podrían aplicar? En la próxima unidad vamos a ver métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Y como les he dicho, también se pueden combinar ambas metodologías para obtener resultados, para aprovechar las características de ambas metodologías. Bueno, fue interesante escuchar su opinión y veremos qué pasa en el futuro con este fenómeno que la verdad es un fenómeno tan terrible, tan triste para nuestro país. Les mencioné el caso de esos individuos que asesinaron a 3 hermanitas. No estoy muy segura si hubo violación, las secuestraron, las asesinaron y aparentemente están libres. Los tuvieron a través de un amparo, no estoy muy segura cómo fue el proceso, quedaron en libertad. Imagínense, con semejantes delincuentes en la calle, ¿verdad? Pero ya veremos qué pasa y si realmente esto tiene alguna solución. La investigación ayuda, ¿verdad? Nos ayuda a ver qué es lo que está pasando, encontrar las causas, los efectos, la incidencia, hacer propuestas. También sería conveniente investigar el ámbito internacional, cómo se manejan las cárceles en otros países. En Estados Unidos, las cárceles, los privados de libertad no tienen derecho a visitas conyugales. Cuando tienen visita y se comunican a través de teléfonos. Y ahí pregunta Keila si estoy a favor o en contra. Pues la verdad es que yo más me inclinaría porque algún temor creo que le causaría a los delincuentes si se aplicara la pena de muerte, ¿verdad? Hay países que... ¿Sí? Buenas noches. Como le digo, en ese tema yo más o menos tengo poquito de experiencia. Sí, fíjese que igual, porque lo he estudiado y el enfoque si algún día, para mí, yo logro avanzar acá y si logro llegar a necesitar mi tesis, mi enfoque va a ser exactamente ese, reinserción social y rehabilitación en los centros penitenciarios. Entonces, pues en Estados Unidos es exactamente lo que usted mencionó. Hay cárceles donde ellos sí tienen su visita conyugal programada y hay cárceles donde, de máxima, donde no. Acá en Guatemala el tema es el hacinamiento. En el preventivo, la zona 18, ahorita más o menos hay 7,000 internos. Imagínate. Hay 650 por sector más o menos, cuando el sector tiene capacidad para 100 personas. Entonces, si les quitan, por ejemplo, la marihuana, que es una droga que no los pone violentos, que los mantiene relajados, y el sistema penitenciario, que puede hacerlo, claro está, les quita los negocios, les quita las visitas, sí sería un choque muy fuerte, porque se amotinarían y
ha pasado en otras ocasiones donde pues, se cancela la visita por ciertas condiciones y hay motines donde hay gente que fallece. Y el problema es que pues están presos, pero no todos son delincuentes. Hay personas que están presos por atención, Delitos menores. por un choque. Entonces, el problema aquí para generalizar realmente está bastante difícil porque el 70% de los reos está en prisión preventiva. No hay gente sentenciada. Usted va y en cada sector habrá unos 30 sentenciados, ¿no? Y los demás están en prisión preventiva porque el preventivo de la zona 18 para eso es, para tener gente en prisión preventiva. Los sentenciados van a granja. Entonces, ya las reglas de las granjas también son bastante diferentes a las del preventivo. Y necesitaría una reforma completa, ¿no? Una reforma completa. En el preventivo, porque yo fui reo, en el preventivo los reos tienen más restricciones que en las granjas. Entonces, en el preventivo tienen un día de visita, pues sí se les pueden ingresar ciertos alimentos, no pueden haber, bueno, todo esto es en teoría, no pueden haber animales. En las granjas, pues es una granja, ahí hay cerdos, usted si tiene dinero compra su terreno y hace su casa, o sea, ahí no hay restricción. Otro modelo, pero diferente. Sí es preocupante que para poder uno generalizar la delincuencia, primero tendríamos que individualizarla. Individualizar los hechos de tránsito, los juzgados de familia, porque es cierto, un hombre que para mí es cobardía, un hombre que golpea a una mujer, pero no es lo mismo alguien que empujó a la esposa en un arranque de locura y se va preso por violencia o por violencia psicológica, digámoslo así, o violencia económica. No es lo mismo esa persona que una persona que amedrenta, extorsiona y asesina. Bueno, ahí ese tema del machismo sería discutible, ¿verdad? Ahí le podemos... No, o sea, solo me refiero a que de repente yo estoy en contra de la violencia contra la mujer, pero yo le digo, un hombre que comete de repente, le puedo decir una violencia económica o violencia psicológica, no es lo mismo que alguien que a mano armada comete un delito. Sí, la verdad es que todo este sistema está en una crisis y en un caos que necesita una reforma completa. La verdad que todo... hacer estudios psicológicos sociales a cada reo, porque hay reos que se pueden rehabilitar y hay reos que no tienen el deseo de rehabilitarse. Claro. Gracias, licenciada, y perdone. Gracias por participar en este ejercicio y más que todo era para cumplir el objetivo de que ustedes entendieran la diferencia entre el paradigma positivista y el paradigma interpretativo. Cada quien tiene su opinión, ¿verdad? Pero así como las cárceles, la mayoría de las instituciones de nuestro país están en un caos y en problemas serios. Esperamos que en el futuro nuestro país pueda salir adelante y que logremos avances en estos problemas tan complicados. Pero mientras tanto, pues la investigación ayuda, ¿verdad? Ustedes cuando realicen su trabajo de tesis, su trabajo de investigación, busquen temas como estos que dejen alguna contribución a la comunidad, a la sociedad. Bueno, estamos a las 20:20. Vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Para mientras vayan pensando en esos temas de investigación, vayan pensando en qué paradigma les convendría aplicar, ¿verdad? Y cómo podrían realizar esos trabajos de investigación. Buenas noches para todos, que tengan un buen descanso y nos vemos la próxima semana.
Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Buenas noches para todos. Feliz noche. Buenas noches para todos. Feliz descanso. Va a colocar también esta presentación en Sí, no tengan pena. Todas las presentaciones se las voy a compartir. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Feliz descanso. Nos vemos la próxima semana.